Morell es una figura olvidada del Tercer Reich y se encargaba de cuidar la salud del mandamás germano a través de una serie de inyecciones y tratamientos poco ortodoxos que generaron el recelo y la sospecha de los hombres más poderosos de Alemania. A diferencia de la imagen de control y salud que los nazis propagaban, Hitler consumía una enorme cantidad y variedad de drogas bajo orden de Morell, algunas de estas discontinuadas, otras usadas para animales y algunas famosas como la cocaína y la metanfetamina. Morell llevó un detallado diario en el que anotaba todo lo que le recetaba y le daba a Hitler para calmar sus numerosos dolores y malestares. La alta cantidad de inyecciones que el médico le daba al Führer de forma diaria y la cuestionable elección de drogas causaron que los norteamericanos sospecharan que se trataba de un doble agente que quería envenenar al jerarca nazi. Pero ¿quién fue Theodor Morell y cómo llegó a ganar la confianza absoluta de Adolf Hitler? ¿Cuáles fueron las drogas que le suministraba de forma corriente? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo sobre el médico del Führer y el poco difundido historial con las sustancias de uno de los hombres más infames de la historia. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Theodor Gilbert Morell nació el 22 de julio de 1886 en la pequeña aldea Treis-Münzenberg en Hesse, Alemania. Este estudió medicina en París y Grenoble antes de recibir formación ginecológica y obstétrica en Múnich en 1910. 3 años después se doctoró y recibió la licencia de médico. Durante la Primera Guerra Mundial, Morell sirvió como oficial médico hasta 1917. En 1920 se casó con la rica actriz Hannelore Moller, lo que le permitió modernizar su consultorio médico con la última tecnología disponible. A partir de ese momento comenzó a realizar tratamientos poco convencionales a exclusivos clientes. Rápidamente se hizo un nombre en las altas esferas, incluso rechazando invitaciones para ser el médico personal del Shah de Persia y del rey de Rumania. Ante la llegada del nazismo al poder en 1933, Morell se unió al partido, no necesariamente por coincidir en su ideología, sino para poder seguir realizando su actividad sin interrupciones. 2 años después, el médico trató exitosamente la gonorrea de Heinrich Hoffmann, el fotógrafo personal de Hitler, quien le aseguró a este que Morell le había salvado la vida. Como premio, el doctor fue invitado a una fiesta privada del Führer en el Berghof, su refugio en los Alpes bávaros, donde conoció personalmente al más alto mando nazi. Hitler sufría en esos momentos de calambres estomacales y de eczema, 2 cuestiones que ningún otro médico había sabido curar. Morell lo trató con una combinación de vitaminas y bacterias hidrolizadas llamada Mutaflor, las cuales lograron curar al Führer, quien en 1937 lo nombró su médico personal, convencido de su genio. Desde ese momento, Morell se convirtió en una figura inseparable de Hitler, acompañándolo en todo lugar y momento, una especie de sombra. Morell comenzó a aplicarle inyecciones de glucosa todas las mañanas y a hacerle tomar una serie de píldoras antes de cada almuerzo. Estas eran vitaminas para combatir la hinchazón estomacal que sufría el Führer por comer demasiados frijoles, lo que era una parte esencial de su mal administrada dieta vegetariana. Morell también lo hizo ver un nutricionista para acomodar sus comidas. Hitler comenzó a recurrir a Morell casi constantemente. Cuando sufría insomnio, su médico le otorgaba Quadronox y Luminale, medicaciones usadas para sacrificar animales, en pos de ayudarlo a dormir. Para levantarlo de la cama y darle energía, le daba estimulantes y metanfetamina. Hitler le recomendó el médico en numerosas ocasiones a Heinrich Himmler y a Hermann Göring, pero estos lo consideraban un fraude. Incluso el último lo llamaba Maestro Reich de inyecciones. Otros miembros cercanos a Hitler tampoco tenían una buena opinión del doctor, especialmente por sus malos modales al comer, su obesidad mórbida y su mala higiene. Ante estos reclamos, Hitler respondió terminantemente: «No lo empleo por su fragancia, sino para que cuide mi salud». A partir de 1941, cuando la campaña militar del Tercer Reich empezó a sufrir traspiés y derrotas cada vez más seguido, la salud física y mental del Führer empeoró drásticamente. La ansiedad y el miedo a la derrota no lo dejaban dormir y los dolores corporales eran más fuertes. Morell llevó a cabo un tratamiento más agresivo, basándose en drogas fuertes, algunos fármacos creados por él y medicaciones para animales.
Entre las muchas drogas que le aplicó destacan la cocaína y adrenalina a través de gotas oculares, grandes dosis de la adictiva droga para el dolor oxicodona e incluso testovirón, un estimulador de testosterona que no era otra cosa que extracto de semen de toro. Erwin Geising, un otorrinolaringólogo que trató a Hitler por heridas en sus oídos luego del intento de asesinato de julio de 1944, descubrió que la medicación que Morell le daba para los dolores estomacales tenía estricnina, un veneno contra ratas. Esto estaba volviendo más amarilla la piel del Führer. Geising denunció esto junto a los otros médicos de Hitler, pero este se negó a escuchar, repitiendo una y otra vez su absoluta fe en Morell y finalmente echando al resto de los doctores. En 1945, durante sus últimos meses de vida, la salud del jerarca nazi se volvió aún más frágil. Muchos especialistas sostienen que sufría un principio de Parkinson, aunque Morell no lo diagnosticó así en su momento. En este tiempo previo a la caída de la Alemania nazi, la cantidad de inyecciones y de pastillas administradas a Hitler creció exponencialmente. Incluso Morell estuvo varias semanas en el Führerbunker de Berlín y le empezó a proporcionar medicación también a Eva Braun. A finales de abril de ese año, poco después de su cumpleaños y ya con la decisión de suicidarse tomada, Hitler despidió a Morell por temor a que éste lo duerma para llevarlo a Baviera para continuar la lucha, como querían varios de sus seguidores más fieles. En su última conversación, el Führer le dijo a su doctor que ya no necesitaba más ayuda médica, sabiendo su próximo final. Sin embargo, hasta el último de sus días, continuó tomando las pastillas que Morell le recetó, sin perder nunca su fe en él. Morell escapó de Berlín, pero poco después fue capturado por los norteamericanos y apresado en el campo de concentración de Buchenwald. A pesar de ser largamente interrogado por su cercanía con Hitler, no fue juzgado por ningún crimen y fue liberado poco después. En 1948 falleció por problemas de salud relacionados con su obesidad mórbida. Si bien la forma en la que Morell trató médicamente a Hitler es poco probable que haya afectado la toma de decisiones políticas del mandamás nazi, muchos médicos coinciden que su tratamiento empeoró considerablemente su calidad de vida y su salud durante sus últimos años. En total, según las anotaciones en el diario del doctor, se calcula que Morell le dio al Führer alrededor de 3.000 inyecciones de 70 medicamentos diferentes. El uso de drogas para mejorar el rendimiento de los combatientes durante una guerra es una tradición ampliamente registrada en la historia. Se remonta incluso a la antigüedad, por ejemplo con guerreros vikingos consumiendo hongos alucinógenos para ser inmunes al dolor. En ámbitos más modernos hay irrefutables evidencias de fármacos administrados a los soldados por sus superiores. Estos iban desde cocaína en las trincheras de la Primera Guerra Mundial hasta anabólicos en contiendas actuales, pasando incluso por experimentos con LSD por parte de la CIA. En ese aspecto, los nazis no se quedaron atrás. Durante sus conquistas por Europa realizaron numerosos ensayos con el objetivo de lograr el combatiente perfecto, capaz de llevar a cabo órdenes sin descansar y sin verse afectado por el hambre o la moral. Si lo conseguían, su victoria estaría casi garantizada. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre los experimentos para conseguir el super soldado nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Mucho antes de la llegada de Hitler al poder, Alemania ya era una pionera en la industria química. Por ejemplo, la morfina, un opioide utilizado como analgésico pero con un gran poder adictivo, fue encontrada por el germano Friedrich Wilhelm Adam Saturna a principios del siglo XIX. Las primeras farmacéuticas fueron de origen alemán y las empresas más conocidas actualmente como Bayer y Pfizer también comparten este origen. Para la década de 1920, el país era uno de los líderes en la fabricación de morfina y cocaína, en ese momento de uso legal. La población afectada gravemente por la crisis económica luego de su derrota en la Primera Guerra Mundial buscaba aliviar sus penas por medio de estas drogas, como podemos ver en el siguiente video.
Bueno, en primer lugar tenemos que entender que la cocaína fue un producto alemán. La compañía alemana Merck la patentó en los años 20. Y por ejemplo, Perú exportaba toda su producción de coca al puerto de Hamburgo de manera legal en esa época. En Alemania, la cocaína era un producto legal muy conocido. Pero había un hombre que veía con malos ojos estos hábitos. Para él, la adicción a los fármacos eran signos de un carácter débil y subhumano. Hablamos de Adolf Hitler, cuyo partido nazi hizo campaña con la idea de eliminar esta actitud aberrante de la persona aria. Él y sus seguidores relacionaban la dependencia a estas sustancias con el judaísmo, diciendo que estos últimos habían sido responsables de que tantos ciudadanos de bien hayan caído en la drogadicción. Ya en su primer año en el poder, Hitler tomó un número de decisiones para eliminar de la sociedad a los que él veía como casos perdidos. Desde penas carcelarias de 2 años o más a los adictos, pasando por prohibir su casamiento, llegando incluso hasta imponer su esterilización. Pero también se emplearon medidas mucho más terribles. Agrupándolos con otras personas acusadas de tener enfermedades mentales, se las eliminó sistemáticamente mediante la eutanasia bajo el programa Acción T4. Este operativo inició no mucho después de comenzada la Segunda Guerra Mundial y buscaba eliminar a aquellos percibidos por el gobierno como genéticamente inferiores. Serían víctimas de este programa tanto personas de los territorios conquistados por Alemania como también los mismos ciudadanos del Tercer Reich. Pero aún así, con todas estas medidas que criminalizaban estos actos, la población germana seguía consumiendo drogas, y no de forma ilícita. ¿Cómo ocurría esto? Muchos fármacos comenzaron siendo de uso legal hasta que luego de un tiempo se notaban los efectos adversos en la población. Ya se mencionó el caso de la cocaína y lo mismo ocurría en estos años también con otros productos, por ejemplo la metanfetamina. En 1938 se vendía bajo el nombre de Pervitin o Pervitina, sin ningún tipo de regulación. La gente la veía como si fuera algo similar al café, solo que mucho más potente. Al tomar esto sentían un efecto energizante que los hacía capaces de resistir al sueño por horas, les quitaba el hambre y les daba un subidón de confianza. Incluso se comercializaba en tabletas de chocolate o en bombones para levantar el ánimo. Sería inocente decir que no se conocían sus efectos secundarios nocivos durante estos años de venta libre, pero fueron ocultados al público. Escuchemos las palabras de un historiador sobre este suceso. En 1938, el laboratorio Temmler comenzó a sintetizar la primera anfetamina con fines médicos. Se comercializó con el nombre de Pervitina. El eslogan rezaba "Für die Gesundheit", para la salud. No pasó mucho tiempo hasta que el gobierno nazi ordenó que se experimente con esta droga con el objetivo de mejorar el rendimiento de sus fuerzas armadas en combate. Hitler y sus generales habían ideado estrategias para aplastar a sus enemigos basadas en la velocidad por medio del Blitzkrieg o guerra relámpago. Esto requería rápidos y coordinados movimientos de todos los elementos de las fuerzas armadas, principalmente la infantería y los vehículos acorazados. Los líderes nazis querían evitar a toda costa una campaña de desgaste como ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, que terminó con su derrota. Para llevar a cabo estas tácticas novedosas, necesitaban que sus tropas estuvieran en un constante estado de alerta, ignorando el cansancio de los combates y prosiguiendo con sus objetivos. Según los planes, se debía recorrer grandes cantidades de territorio en poco tiempo para avasallar a los soldados enemigos, por lo que las pausas para dormir o comer debían ser pocas o directamente no existir. Uno de los mayores propulsores de la idea de drogar a las tropas para conseguir buenos resultados fue Otto Ranke.
Este hombre era el director del Instituto de Fisiología General y de Defensa del Tercer Reich y siempre buscó luchar contra la fatiga del combate. Para él, los últimos 15 minutos de una batalla podían decidir quién se llevaba la victoria, por lo que requería que las tropas sean resilientes y no se dejen ganar por el cansancio. Lo primero que hizo fue un experimento con 3 grupos de soldados. A estos se les ordenó realizar ejercicios matemáticos durante una gran cantidad de horas. Para ayudarlos, a uno se le dio café, a otro un placebo y al último Pervitin. Los resultados hablaban por sí solos. Los que habían consumido metanfetamina habían hecho los problemas de forma más rápida y sin distracciones. No importaba que sus respuestas no fueran correctas. El alto mando alemán, conforme con las evidencias, aprobó su uso en las Fuerzas Armadas. Ranke estaba satisfecho. La prueba en el ámbito real no tardaría en llegar. La Segunda Guerra Mundial comenzó con la invasión nazi de Polonia en septiembre de 1939. El ejército polaco resistió poco menos de un mes antes de ser derrotado. En mayo de 1940, Alemania conquistó Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Francia. Le tomó solo 6 semanas. Según algunos investigadores, en ambas ocasiones, los atacantes utilizaron grandes cantidades de Pervitin para lograr estas increíbles hazañas. Se habla de 35 millones de tabletas del medicamento que fueron distribuidas a los soldados germanos, principalmente a las tripulaciones de tanques e infantería. Estos estaban encargados de recorrer decenas a cientos de kilómetros en solo días, luchando por cada metro de tierra ganada. Por estas sorprendentes acciones, no hay duda de que fueron clave en la conquista de los países mencionados. Podemos escuchar a continuación un oficial militar explicando a sus hombres cómo funcionaba el Blitzkrieg. And the defense was doomed to failure because it was confronted with an entirely new technique in warfare, the plane tank infantry team in action. The world was staggered by the speed with which the German armored columns moved. What was the secret that enabled armies to move so far so rapidly? The secret lay in the organization of the striking spearhead. Armored forces came first, closely followed by motorized divisions, which peeled off, forming solid walls. And through the corridor thus formed, raced the supply trucks to feed the ever-lengthening column. Los informes de las pruebas con Pervitin hablaban de efectos deseados como aumento de la capacidad de atención, mejora del rendimiento, excelente ánimo, máxima disciplina y gran dinamismo. Esto explica en gran parte cómo fue posible que sobrepasaran en la forma en que lo hicieron a las defensas enemigas. Nadie esperaba que una movilización tan veloz de una fuerza tan masiva fuera posible. Reportes de los países invadidos hablan de tropas germanas apareciendo en posiciones del frente horas o incluso días antes de lo que se anticipaba. Los combatientes las llamaban pastillas Stuka. Este era un bombardero en picado utilizado por la Fuerza Aérea Alemana. Los soldados decían que la sensación de adrenalina que se sentía cuando el avión iniciaba su descenso antes de un ataque era similar al efecto producido cuando se tomaba este producto. Luego de estos resultados, los jerarcas nazis estaban seguros de haber dado con un milagro farmacéutico, casi capaz de ganar la guerra por su cuenta. Pero esta ilusión no tardó mucho en destrozarse. En la actualidad, los efectos adversos de la metanfetamina están bien documentados. Por algo es que su venta y distribución son ilegales. Pero a comienzos de los años 40 no se tenía noción de lo grave que eran estas condiciones. Pronto se empezó a observar que si bien el rendimiento de los soldados que habían tomado Pervitin era de un altísimo nivel, esto duraba solo unas horas. Al día siguiente los hombres se encontraban en un pésimo estado, nada aptos para el combate. Ansiedad, insomnio, arrebatos de violencia e incluso alucinaciones eran solo algunos de los efectos registrados en los hombres drogados.
Por si fuera poco, necesitaban varias jornadas para recuperarse de su deplorable nivel. Además, el medicamento tenía un efecto adictivo tremendamente poderoso, por lo que las tropas sufrían síndromes de abstinencia luego de solo una leve exposición al pervitin. Esto los hacía muy susceptibles a ataques de ira en donde volcaban su enojo hacia civiles inocentes o incluso contra sus superiores. También hubo registro de paros cardíacos que llegaron a acabar con la vida del militar en cuestión. No solo los soldados rasos sufrían las consecuencias de estos productos. Hermann Göring, jefe de la Fuerza Aérea Alemana y creador de la Gestapo, la policía secreta nazi, era un conocido adicto a la morfina. La había desarrollado durante la Primera Guerra Mundial y estaría sometido a este vicio hasta el fin de sus días. También se rumoreaba que Otto Ranke consumía diariamente pervitin, el producto que tanto impulsó. Pero incluso el líder supremo, Adolf Hitler, tenía su secreto con las drogas. Si bien no hay pruebas de que haya tomado metanfetaminas, no cabe duda de que se inyectaba con frecuencia un cóctel de fármacos que incluía opiáceos, esteroides y más, suministrados por su doctor personal. En particular, hay registros de su dependencia con el Eukodal, un analgésico mucho más poderoso que la morfina. Pese a la relajación de las políticas nazis con respecto al consumo de estupefacientes, tuvieron que enfrentarse a la realidad de que un ejército de adictos o personas con abstinencia no serían capaces de ganar la guerra. Para 1941, el médico jefe del Tercer Reich, Leonardo Conti, el cual estuvo involucrado en el mencionado plan Acción T4, comenzó a informar sobre los efectos nocivos del pervitin. Así el medicamento pasó a formar parte de la lista de fármacos prohibidos. Solo estaba permitido por medio de receta médica y con moderación. Por todos los efectos adversos que convertían a las tropas en un factor impredecible, se desalentaba tomarlo durante el combate. Igualmente hay registros de soldados con síntomas de abstinencia a la metanfetamina hasta 1942, durante la invasión de la Unión Soviética. Muchos necesitaban del producto para soportar el frío intenso del invierno ruso, y numerosos pilotos no podían llevar a cabo su gran cantidad de misiones aéreas sin su consumo usual. Una vez que caían en el hábito, era difícil para estos hombres salir del mismo, y el contrabando de las pastillas se volvió un mercado frecuente. Pero pese a que el pervitin fue prohibido, este no fue el último intento de la Alemania nazi en desarrollar supersoldados. En 1944 el destino de la guerra estaba ya escrito. El Tercer Reich se encontraba en plena retirada hacia Berlín, combatiendo en dos frentes. Por el oeste, los aliados reconquistaban rápidamente la Europa occidental, mientras que por el este, el ejército rojo soviético arrasaba con sus enemigos, dejando miles de muertos a su paso. Buscando el milagro que les permitiera ganar la contienda, los científicos nazis se volcaron nuevamente a los fármacos. Una de las teorías ilusorias de Hitler era vencer a sus enemigos a base de mini submarinos. Estos consistían en vehículos de 1 o 2 tripulantes que serían capaces de infiltrarse entre las embarcaciones enemigas para torpedearlas sin ser descubiertos. Para conseguir la máxima efectividad posible en estas operaciones, se necesitaba una forma de mantener a estos hombres alertas y enfocados en su trabajo por la duración entera de estas misiones. Las condiciones de vida en los submarinos eran pésimas, con el encierro en un espacio reducido, ruido constante de los motores, falta de oxígeno y necesidad de estar despiertos por largo tiempo. Se necesitaba algo aún más potente que el pervitin. Podemos ver cómo eran estos vehículos en el siguiente video. Este submarino para un solo tripulante se utilizó a finales de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de esta cápsula iba un soldado, cuya misión era hundir los barcos del enemigo.
Debajo hay un torpedo armado. La particularidad de este sistema es que la cápsula solo podía abrirse y cerrarse desde el exterior. Y como para los soldados, era muy duro desplazarse en esta embarcación. En este espacio tan exiguo, efectivamente los drogaban. Los nazis pusieron manos a la obra. A fines de noviembre de 1944, comenzaron a experimentar con diferentes mezclas de químicos para dar con la droga milagrosa. Estas pruebas se llevaron a cabo en el campo de concentración de Sachsenhausen dentro de Alemania. Allí se albergaban prisioneros políticos y militares, incluyendo al hijo mayor de Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética. Uno de los principales objetivos de este lugar fue diseñar el método más efectivo para llevar a cabo asesinatos en masa. Fue uno de los primeros centros de detención en donde se probaron las ejecuciones por medio de cámaras de gas. Pero en esta ocasión, los alemanes buscaban otro tipo de resultado. Para encontrar la droga deseada que les permitiera ganar la guerra, científicos nazis experimentaron cruelmente con prisioneros de este campo. Las pruebas consistían en darle a cada persona una mezcla de fármacos diferente y obligarlos a caminar por el patio sin parar. No tenían permitido frenar hasta que cayeran exhaustos por el cansancio. Esto fue una verdadera tortura para los detenidos, que, debilitados gravemente por las condiciones inhumanas de su encierro, no pudieron aguantar estos estudios. Algunos quedaron tan agotados que fueron enviados directamente a la cámara de gas al finalizar los ensayos. Una historiadora cuenta cómo se realizaban estas investigaciones en el siguiente video. Los médicos formaron dos grupos de sujetos. Los observaban, los pesaban, les tomaban toda clase de medidas. Luego les administraban diferentes drogas en diversas dosis y les hacían caminar lo más rápido posible, cargando con unas mochilas muy pesadas. Y veían cuánto tiempo aguantaban el ritmo. Se testearon 10 mezclas diferentes. La que dio mejores resultados fue la llamada D9, la cual consistía en cocaína, morfina y pervitin. Habían conseguido que los prisioneros, aún en su estado debilitado, pudieran marchar 90 kilómetros por día llevando una carga de 20 kilogramos encima. Aún así, esta droga nunca se llegó a repartir entre los nazis y sus efectos durante el combate no pudieron atestiguarse. Estos ensayos terminaron siendo únicamente otra brutalidad perpetuada por los alemanes sin conseguir nada a cambio. Las investigaciones realizadas sobre el consumo de drogas por parte de los nazis abrieron un intenso debate. Para algunos, estas buscaban justificar o excusar las terribles acciones de estas personas debido al uso de los fármacos. Tanto los soldados que cometieron los crímenes de guerra, como los jerarcas que los ordenaron, hasta los ciudadanos que no se rebelaron. Pero los mismos autores de estos informes que trajeron a la luz el uso de estos productos declaran que el pervitin o cualquier otro químico no fueron el factor determinante del comportamiento de las fuerzas alemanas durante y antes de la Segunda Guerra Mundial. Los jerarcas nazis y sus subordinados tenían total libertad para tomar sus decisiones. Pese a todas las pruebas realizadas por los germanos, nunca lograron obtener el supersoldado deseado, ese capaz de brindarles la victoria. Lo que sí consiguieron fue llevar a cabo crueles experimentos utilizando seres humanos, ya sea prisioneros o sus propios soldados como conejillos de indias. Además, crearon cientos o miles de veteranos adictos que aún años después de terminado el conflicto, siguieron buscando el efecto del consumo de pervitin. Una ideología que veía a los consumidores recurrentes de drogas como personas inferiores, irónicamente llevó a que muchos de sus propios partidarios caigan en estos hábitos.
El consumo de drogas para mejorar la eficacia de las tropas en el campo de batalla no es realmente nada nuevo en la guerra. Desde la antigüedad podemos ver casos como el de los Beaceaca, guerreros vikingos con un desempeño devastador en combate, que hicieron temblar al propio Julio César. Estos entraban en frenesí y luchaban desnudos contra sus enemigos, a quienes mordían y despedazaban de las maneras más brutales. Muchos historiadores atribuyen este comportamiento al consumo de hongos alucinógenos o a cerveza contaminada con ácido lisérgico, según relatos que se remontan al siglo XIII. No es de extrañar que casi 1000 años más tarde, los ejércitos germánicos continuaran con esta tradición. Aunque algunas drogas como la cocaína y el hachís tenían un uso medicinal muy extendido tanto en Oriente como en Occidente, hoy en día sabemos que las fuerzas de Adolf Hitler contaron con un narcótico muy poderoso que los ayudó en el campo de batalla, el Pervitin. Esta metanfetamina, producida por el Estado alemán, fue entregada deliberadamente a las tropas durante la invasión a Polonia, y aunque mejoró la capacidad física de los hombres, eventualmente también causó un nivel de adicción que se convirtió en un problema para el alto mando. Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar para conocer cómo los ejércitos utilizaron drogas durante la Segunda Guerra Mundial para mejorar su rendimiento, hasta volverse un problema para todos. ¿Estás listo? Entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Cada guerra importante tuvo alguna droga como protagonista, por más que esto no suela mostrarse en los relatos épicos que acontecieron durante estos conflictos. Durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, se extendió el uso de la cocaína y de la morfina, las cuales, aunque tenían utilidad médica o terapéutica, causaron un franco abuso por parte de las tropas. Durante la Segunda Guerra Mundial, serían las metanfetaminas en forma de pastillas las elegidas para mejorar el desempeño físico, emocional y psicológico de los soldados. Más tarde, solo por mencionarlo, la heroína sería consumida por más del 70% de los estadounidenses desplegados en Vietnam. Pero en este video nos centraremos en las píldoras que jugaron un rol clave durante los años 40 y que fueron consumidas por soldados japoneses, norteamericanos y europeos, aunque el origen de su aplicación masiva fue en las filas alemanas. Durante el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se expandió rápidamente gracias a la Blitzkrieg, una estrategia basada en combates rápidos, con una gran fuerza de avance, que tomaban por sorpresa a las fuerzas defensivas de las ciudades y las aplastaban en poco tiempo. Más allá de su efectividad, la Blitzkrieg proponía una dificultad. Las tropas, especialmente los cuerpos de tanques, debían atravesar grandes distancias sin descansar o repostar, e incluso ejecutar misiones consecutivas durante 48 horas. Esto representaba una terrible exigencia tanto física como mental para los tanquistas, ingenieros, escoltas y otros elementos que participaban de las campañas. La solución que el alto mando alemán encontró fue brindar a sus soldados una droga que mejorara su desempeño. El Pervitin era un derivado de la metanfetamina que brindaba los estímulos físicos y psicológicos necesarios para facilitar la táctica de la Blitzkrieg. En cuanto al rendimiento corporal, eliminaba el cansancio y la somnolencia, así como generaba un torrente de adrenalina que hacía sentir fuertes y enérgicos a los soldados. En cuanto al desempeño mental, aumentaba la concentración, los reflejos y mejoraba la capacidad de tomar decisiones, ya que tras consumir las pastillas, los hombres adquirían una enorme confianza en sí mismos e incluso llegaban a entrar en un estado eufórico como los Beaceaca vikingos. La combinación de estos dos factores hacía que los soldados alemanes se creyeran, durante un periodo de tiempo, indestructibles. Esto permitió que los batallones mecanizados avanzaran a ritmos inhumanos, que tomaran ciudades enteras en semanas, si no días, y que pudieran acosar constantemente al enemigo sin descanso. Incluso Winston Churchill estaba profundamente impresionado por lo que él llamaba la hazaña de los cuerpos de tanques alemanes, que parecían avanzar de manera implacable sobre Europa. La producción inicial de Pervitin fue de 35 millones de pastillas, que fueron distribuidas entre las tropas que se dirigían al frente de batalla. Sin embargo, para 1940 y en adelante, la producción debió ser aumentada, ya que los altos mandos alemanes no contaban con el gran efecto secundario de toda droga psicoactiva, la adicción.
Grandes contingentes de soldados se volvieron profundamente adictos al Pervitin, lo que derivó en todos los problemas típicos que el consumo de drogas, una vez interrumpido, genera. Para empezar, cuando el efecto de la metanfetamina pasaba, los hombres que la habían consumido constantemente durante varias semanas experimentaban todo el cansancio acumulado que los dejaba fuera de combate durante jornadas enteras. Peor aún era el síndrome de abstinencia, que causaba un constante malestar físico, así como ataques de ira que promovían la violencia entre las propias filas de Hitler. Muchos soldados murieron a causa del Pervitin, algunos por paros cardíacos debido a la sobredosis, otros por cansancio físico tras abusar de la droga durante largos periodos, destruyendo por completo su metabolismo, y en menor medida, asesinados por sus compañeros para conseguir un puñado de pastillas cuando la metanfetamina comenzó a escasear. En muchos casos, sufrieron daño psicológico parcial o total, con ataques de pánico o ansiedad, alucinaciones, estrés, terrores nocturnos, entre otros problemas incapacitantes. Esto se debió a que en 1941, Alemania decidió reducir al mínimo la producción de Pervitin. Uno de los factores fue que la droga se filtró en la población civil, y aunque para adquirirla legalmente era necesario una receta médica, se creó un mercado paralelo bastante grande. También comenzó a ser ampliamente consumida por oficiales alemanes que no actuaban en el frente de batalla, y algunas fuentes indican que hasta el propio Führer se volvió adicto a las pastillas. Al mismo tiempo se enviaron algunos cargamentos para las tropas que actuaron en la Operación Barbarroja, aunque a diferencia de las campañas iniciales en Polonia y el este de Europa, no tuvo un impacto positivo. En conjunto, el Pervitin, que comenzó como un elemento para que la táctica expansionista alemana funcionara, se convirtió en una piedra en el zapato para los altos mandos nazis. Los aliados, por su parte, intentaron replicar la estrategia al utilizar unas pastillas de metanfetaminas muy similar a la que hoy llamamos Speed, con un efecto parecido al Pervitin, pero a raíz de los problemas que estaba causando a Hitler, no profundizaron en su uso, al menos no fomentado por las cúpulas militares. De hecho, entre las filas de Estados Unidos y Gran Bretaña, el abuso de estupefacientes estaba relacionado a la morfina, la cual era entregada en grandes cantidades a los médicos para su aplicación en el campo de batalla. Por otra parte, desde que los historiadores han sacado a relucir esta historia, que fue ocultada durante varios años, ha nacido una gran polémica, ya que existen quienes aseguran que en caso de tratarse de drogadictos, los oficiales nazis, incluyendo a Hitler, pudieron actuar no por voluntad, sino bajo los efectos alienantes del consumo. Sin embargo, muchos expertos aseguran que es imposible justificar el genocidio llevado adelante por el Partido Nacional Socialista, así como el deseo de conquistar toda Europa con la dependencia al Pervitin. Luego de conocer cómo los ejércitos utilizaban drogas durante la Segunda Guerra Mundial, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que las fuerzas militares actuales siguen promocionando o abusando de sustancias psicoactivas para obtener mayores resultados en el rendimiento de las tropas? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.